Bueno, hola, mi nombre es Patricia Arce, soy de la carrera de Bioimágenes y hoy voy a dar una clase de evaluación de radiografía de tórax. Vamos a tratar de contar un poquito cómo es esto y bueno, los objetivos que tenemos de esta clase es que el alumno sea capaz de posicionar al paciente correctamente cuando va a las prácticas dentro de sus posibilidades y que pueda no volver a repetir las placas. Esto es para que no irradie innecesariamente al paciente y por el cuidado que se debe tener con la radiación, como se sabe. Otro de los objetivos es que el alumno pueda reconocer en una placa diagnóstica la anatomía normal y diferenciarla de lo anormal. Bueno, en tercer lugar, también que el alumno pueda tomar las mejores decisiones a la hora de, cuando va a hacer la plaquita, de elegir una buena técnica y la dosis que corresponde, ¿no? Siempre adecuada para el paciente que le toca. Por ejemplo, si le toca a un paciente que no necesita necesariamente una dosis alta, ¿por qué? Porque es delgadito, a diferencia de un paciente que ya es más grueso y que va a necesitar un poquito más alta la dosis, entonces tiene que hacer esas pequeñas diferencias y ahí está el hecho de que uno va a tomar las mejores decisiones. Después va a tener en cuenta lo que es la colimación, el cuidado del paciente, el cuidado de, por ejemplo, cuando en el caso de las mujeres tiene que proteger las gónadas, se le va a poner un chaleco sobre la cintura, bueno, y después la colimación y todo lo que corresponde, todos los cuidados que corresponden, radioprotección, y serían los objetivos principales de esta clase. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el tórax. El tórax se relaciona con la respiración y con la circulación sanguínea. El tórax contiene los pulmones, el corazón, grandes vasos sanguíneos linfáticos, las arterias aorta descendente y ascendente, las venas cava inferior, la cadena ganglionar, y bueno, específicamente lo que es el tórax tiene forma de cono o pirámide y está formado por arcos costales posteriores que se unen a la columna y anteriores que se unen con el esternón. Entonces, el tórax es la caja torácica que va a proteger a los órganos, ¿no? Y en el caso de los accidentes o, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente o un golpe, siempre se va a ver eso en la plaquita, siempre se va a visualizar eso, se va a prestar mucha atención. Bueno, y eso es lo que tenemos que ver, evaluar dentro de lo que es la placa. Cuando decimos evaluación, vamos a evaluar eso. Como nosotros no somos médicos, somos radiólogos, entonces lo que vamos a hacer es reconocer lo que es la anatomía normal de lo que no es normal. Y el resto se va a ocupar el médico, obviamente. Nosotros solamente vamos a tener que reconocer eso. Esa es la evaluación que vamos a hacer con respecto a la placa. También vamos a ver lo que es, por ejemplo, si la placa está subexpuesta, si está sobreexpuesta. Tenemos que ver que el paciente no tenga ningún objeto a la hora de cuando le hacemos la plaquita. Es lo principal que debemos tener en cuenta. Bueno, entonces, con respecto a esto, ¿no? La evaluación de la radiografía, lo más importante, en el caso de los traumatismos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos plaquitas que se llaman parradiológico. Es la opción correcta para tener buena información y no perdernos de nada. Entonces vamos a hacer esas dos plaquitas que son, una que es frente y la otra que es el perfil. Con el frente vamos a poder ver todo lo que tenemos delante. Todo lo que tenemos adelante vamos a ver. Podemos ver el corazón, los pulmones, el hilio pulmonar. Podemos ver todos los órganos que nos vamos a encontrar adelante. La tráquea. Y bueno, cuando hacemos la placa, por ejemplo, la placa de frente, tórax frente, ¿cómo vamos a hacer para que esa placa salga bien? Vamos a hacer una buena
vamos a hacer una buena posición con el paciente. Vamos a posicionar al paciente correctamente. Esto es para no volver a repetir la placa. Como nosotros somos estudiantes, muchas veces no tenemos esa practicidad para hacerla y a veces por ahí tenemos que volverla a repetir. Entonces lo que vamos a hacer para no repetir la placa, ¿nos llevará un poquito más de tiempo? Bueno, pero lo hacemos igual. Vamos tranquilos, lo hacemos despacio y evitamos nuevamente volver hasta repetir la plaquita. Entonces vamos a posicionar al paciente. El paciente en una placa de frente, el paciente va a ir con las manos en la cintura, hombros hacia adelante contra el receptor de imágenes y va a estar de espalda al tubo. El rayo central va a ir sobre T7, torácica 7. Si el paciente está en bipedestación, va a tener un poquito las piernas separadas, va a tener para que no se rote. Entonces el paciente va a estar ahí, paradito, con las piernas separadas, muy ligeramente, y hombros hacia adelante. Y entonces procedemos a hacer la plaquita. Vamos a hacer la exposición. Otra de las cosas, en la placa tiene que estar las clavículas equidistantes, quiere decir que tiene que estar al medio de la columna vertebral, de los dos lados iguales. El chasis que vamos a utilizar va a ser de 35 por 43 y el chasis va a estar 4 dedos sobre el hombro, 4 dedos arriba del hombro, va a tener un poquito y se va a colimar a los 4 lados para evitar siempre lo que es la radiación, porque sabemos que la radiación no es buena, puede traer muchas consecuencias, por eso se evita este tema del cuidado de la radiación, de la colimación, se utiliza todos los materiales necesarios para proteger al paciente. En el caso de, por ejemplo, de las mujeres, también otra de las protecciones que se pueden utilizar son las preguntas. También es proteger al paciente porque si viene una mujer y está embarazada y vos le haces una placa, puede afectar al embarazo. Entonces, antes de hacer la placa, siempre se le va a preguntar si está embarazada o posibilidad de embarazo. Y si viene con un acompañante, lo mismo, si es del sexo femenino y está dentro de esos parámetros entre, bueno, adolescentes o hasta los 49 años más o menos, se le puede preguntar. Esto trae muchos problemas muchas veces cuando vienen las mamás con las adolescentes a hacer una plaquita y la niña tiene 12, 13 años y tenés que preguntarle. Es bastante engorroso, pero bueno, la pregunta tiene que hacerse por un cuidado, así que bueno, habrá que hacerlo. Bueno, siguiendo con el tema, entonces estamos por otro lado, si miramos, la placa, si miramos lateralmente, bueno, esta es una placa. Si hacemos una placa lateral, en el caso que nosotros hagamos un tórax lateral o de perfil, bueno, el paciente va a ir posicionado con los brazos hacia adelante. Lo vamos a poner de perfil. El chasis también va a ser el mismo, 35 por 43 sobre 4 dedos arriba del hombro y las piernas ligeramente separadas. Y bueno, es casi similar a la otra plaquita. También se protege al paciente. El voltaje es el mismo, la dosis que se le va a dar el mismo. Siempre hay que tener en cuenta quién se le hace. Otra de las cosas, entonces cuando ya que tenemos la plaquita en mano, vamos a evaluar diafragma, su contorno y la posición del diafragma, los senos costofrénicos. ¿Por qué vamos a evaluar todo esto? Porque si hay una patología, un accidente, un sangrado en los senos costofrénicos, siempre se va a juntar líquido, entonces en esa parte se van a visualizar en la placa. Después tenemos que ver la silueta cardíaca también, si está todo en orden y si se ve todo normal. En el caso de que no sea normal,
se procede a llamar al médico. Ya como lo dijimos, nosotros no somos médicos, entonces eso lo evaluará el médico, pero nosotros sabemos que algo no está normal. Bueno, entonces, además de la evaluación de la anatomía radiológica, hay que tener en cuenta ciertas características técnicas, asegurar mayores posibilidades de obtener mejores resultados tanto para el paciente como así también la obtención de una placa diagnóstica. Y en esto lo que tenemos que tener en cuenta, aparte de tener todo eso, esa evaluación que le vamos a hacer a la placa, antes de hacer una placa lo que tenemos que tener en cuenta es nombre del paciente, para no equivocarnos de placa, porque muchas veces pasa que se juntan las plaquitas y por ahí capaz que el nombre no era de la placa de ese paciente. Entonces nosotros tenemos que anotar a quién corresponde la placa, el nombre del paciente. También tenemos que utilizar ese centrado, que es el centrado para centrar la placa, para centrar cuando vamos a hacer la radiografía. Tenemos que hacer la inspiración para que los campos pulmonares se alarguen, y después la penetrabilidad tiene que ver con la dosis que vamos a usar y con la penetrabilidad tiene que ver con el kilo pico, con la fuerza que le va a dar para poder hacer la placa. Otra de las cosas es que el paciente no esté rotado. Bueno, y con respecto a la dosis, volvemos otra vez ahí. Es importante porque esta dosis es importante por la radiosensibilidad. La radiosensibilidad es la sensibilidad